Hola, soy Seba, referente de primer año 2021 y con esta sección de video vamos a empezar a repasar los conceptos básicos del ingreso de matemática y en este video vamos a ver de la sección 2.1 hasta la sección 2.3.3 numéricos, pero primero vamos a hacer un breve repaso a los símbolos. Primero unos símbolos sencillos que ya lo deben conocer de la secundaria: el menor o el mayor que, el menor o igual que, el mayor o igual que y el distinto de. Estos son símbolos básicos que tenemos que saber. Por ejemplo, ahí tenemos el 5 que es menor a 8 o el 9 que es mayor a 4. Acuérdense que la boquita siempre come el más grande. Y después unos símbolos más que nuevos capaz que para ustedes, que es este que parece una E que dice pertenece a, esta boca invertida, que también una E invertida que dice contiene el elemento A, esta U que parece una U que significa a unión, unión de elementos, y esta U al revés que sería intersección, que ya vamos a ver ejemplos más adelante a medida que vayamos avanzando en el tema. Comenzamos con la sección 2.1, números naturales y enteros. Los números naturales se denotan con el símbolo n, abarca desde el 1 hacia el infinito, es un conjunto ordenado y como no incluye el 0 y nosotros si queremos incluirlo al 0 tenemos que denotarlo como n sub 0. Es un conjunto infinito y cada número natural tiene un antecesor y un sucesor. Entre dos números naturales hay una cantidad de números naturales y por eso se dice que es discreto. Después tenemos los números enteros que se denotan con el símbolo z, que abarcan desde el menos infinito hacia el más infinito y no tiene un primer elemento. Al igual que los naturales, constituyen un conjunto ordenado, infinito y discreto. Y todo número entero tiene un antecesor y un sucesor entero. Continuamos con la sección 2.2, números racionales y irracionales, y lo primero que vamos a ver es fracción. Y acá vemos un poco usar los símbolos que vamos aprendiendo como para saber hablar en este lenguaje que dice que si m y n pertenecen a los números naturales, entonces m es llamado denominador y n numerador. Y las fracciones pueden llamarse como propia cuando el numerador es menor que el denominador, impropia cuando el numerador es mayor que el denominador y aparente cuando el denominador es múltiplo del numerador. Como podemos ver, 3 es múltiplo de 21. Los números racionales se pueden denotar con el símbolo Q, son fracciones donde el numerador y el denominador pertenecen a los números enteros, donde el denominador no puede ser igual a 0, porque si no sería un número nulo. Una fracción irreducible es una fracción en la cual no puede reducirse, que no se puede simplificar. Y si dos fracciones, para saber si dos fracciones son equivalentes o no, se puede usar esta fórmula en la cual sabemos una multiplicación cruzada de n por q si es igual a m por p. Si es igual, sabemos que esa fracción son equivalentes. Los números irracionales se denotan con el símbolo i, son números que no pueden expresarse como fracción para ninguno de los pares enteros del denominador y el numerador, siendo que el denominador no tiene que ser igual a 0. Y algunos irracionales famosos son, como la raíz de 2, la raíz de 3, pi o e, que son números que no pueden representarse como fracción y es una seguidilla de números consecutivos que no se repiten. Bueno, continuamos con la sección de números reales. Tenemos como se denota por la letra R. Todos los números que vimos anteriormente son números reales y podemos ver con esta formulita que los reales es igual a la unión de los números racionales e irracionales. Empezamos con la sección 2.3.1 de operaciones y propiedades. Empezamos a ver las propiedades de la suma. Primero tenemos a la conmutativa, es que el orden de los factores no afecta al resultado. Después seguimos la asociativa, que podemos agrupar de diferentes órdenes a la suma. El neutro aditivo, que es a cualquier número que le sumemos el 0, nos va a dar 0. Y la existencia de un inverso. Si a un número le sumamos su inverso, nos va a dar como resultado 0.
Seguimos con las propiedades del producto. También tenemos la conmutativa, que no afecta entre dos números, no afecta al resultado. La asociativa también, que podemos agrupar. Si multiplicamos de esta manera o también de esta manera, nos va a dar el mismo resultado. El neutro multiplicativo es que si a un número lo multiplicamos por 1, siempre nos va a dar el mismo número, no afecta. Y también la existencia de un inverso. Si nosotros multiplicamos a un número por su inverso, nos va a dar 1. Acá vemos como último una propiedad distributiva del producto de las sumas, donde vemos una distributiva que es igual a la suma de las multiplicaciones individuales de esa distributiva. Resto de diferencia. La diferencia entre dos números reales x y y es igual a la suma entre x y el opuesto de y. Pero esta no es conmutativa. ¿Qué quiere decir esto? Que x menos y no es igual a y menos x. Y aquí tenemos unos ejemplos. Que 3 menos 5 no es igual a 5 menos 3. Fácilmente podemos aplicar la propiedad distributiva del cociente respecto a la suma, que podemos hacer la distributiva respecto a la suma, y también la distributiva del cociente respecto a la resta. Tenemos la potencia, que x es llamada la base y n el exponente. Y acá vemos cómo la potencia cuando tiene exponente natural o 0. Cuando tiene exponente natural, por ejemplo 2, es 2 veces multiplicada la base. Cuando es elevado al cubo, es 3 veces multiplicada la base. Cuando es x elevado a exponente a la cuarta, es 4 veces multiplicado la base. Y cuando es en caso de la base es el exponente 0, es igual a 1, que x, cuando x no es igual a 0. Y cuando x es igual a 0 y está elevado a la 0, es llamado indeterminación. Seguimos con radicación, que llamamos radicación al proceso de calcular la raíz. Acá tenemos los elementos de una raíz, como es el índice, el radical y el radicando. Potencia con exponente racional. A partir de la definición anterior de raíz con índice natural, podemos ver esta fórmula, que es un número elevado a una fracción, y la podemos convertir a una raíz con el índice del numerador y como exponente de la base el denominador. Y acá podemos ver el ejemplo que 2 elevado a 4 tercios lo podemos pasar a una raíz con índice 3 y el 4 como exponente de la base, que sería 2. Y acá podemos ver una serie de ejemplos que la podríamos tener en cuenta para no dudar en algún resultado. Seguimos viendo propiedades, como en este caso, que es la propiedad con base de la potencia con base positiva, que tenemos productos de potencia de igual base que los exponentes se suman, de división de potencias de igual base que los exponentes se restan. Tenemos potencia de otra potencia que los exponentes se multiplican. Tenemos distributiva con respecto al producto, también distributiva con respecto al cociente. No es distributiva con respecto a la suma ni a la resta. En este caso, en potencia con base positiva no se puede distribuir con respecto ni a la suma ni a la resta. Tenemos también cambio de orden, que es el ejemplo que vimos anteriormente, y invariación por fracciones equivalentes, para cuando m pertenece a los números enteros. Continuamos con las propiedades de radicación, que puede ser distributiva con respecto al producto, distributiva con respecto al cociente. En el ejemplo de raíz de otra raíz, los índices se multiplican y hay que tener cuidado en estas. No es distributiva con respecto ni a la suma ni a la resta. Cuidado al sumar 1 sobre n y 1 sobre m. Y si n es impar, el menos se lo puede sacar de la raíz.
Vemos el logaritmo, que es igual a la radicación con índice entero. El logaritmo se define por medio de potencia. Y vemos que tiene el a, que es su base, y el x es su argumento. Seguimos con sus propiedades, que es el logaritmo de un producto, el logaritmo de un cociente y el logaritmo de una potencia, y fórmula de cambio de base. Esto se puede ver mejor ejemplificado y lo podemos ver más adelante o en las clases de consulta. Terminamos con este video con la sección 2.3.3, el orden de los números reales. En esta sección no hay que aprenderse de memoria todos estos nombres. Lo único sí hay que saber cómo utilizar las diferentes propiedades para no confundirnos o para ayudarnos. Y lo más importante en esta sección son los intervalos, donde tenemos un intervalo abierto que se nota en paréntesis, que esta no abarca ni al número A ni el número B como en sí, pero sí lo que está entre ellos. El intervalo cerrado, que es entre corchetes, que sí abarca a A y a B. Y tenemos un intervalo semiabierto en el cual tenemos la mezcla entre la utilización de corchete y de paréntesis. Después tenemos una semirrecta abierta, que es cuando tenemos un paréntesis y la continuación de la flecha direccional hacia el infinito. Y la semirrecta cerrada cuando tenemos un corchete que abarca nuestro número y la flecha continúa hacia algún infinito.